tun. Y vamos a empezar con la presentación. Chicos, por favor, en el chat del Zoom, un número 555, si tenemos ya, estamos viendo la presentación de PowerPoint. Sí, llamecito, ahí está. Perfecto, 55, listo, activémonos. Vamos a ponerle energía al espacio y vale. Bueno, familia, vamos a ver el proceso de insolvencia personal natural no comerciante y pequeño comerciante. En este espacio vamos a ver los 5 pasos o los 5 puntos básicos que debemos tener nosotros en cuenta para que una persona pueda tener la información básica para llevar a cabo un trámite de negociación de deudas. En estos 5 puntos básicos, en el primero, vamos a ver a grosso modo en qué consiste la ley de insolvencia, en qué consiste la ley 2445, cuáles son los organismos que funcionan dentro de este proceso y cómo yo puedo hacer para acceder a este trámite. ¿Listo? Ese es el primer punto que vamos a ver. El segundo, ¿qué beneficios me brinda la ley de insolvencia una vez yo me acojo al trámite de insolvencia? ¿Y qué puedo yo hacer con estos beneficios? Tercer punto que vamos a ver, ¿qué soluciones me brinda, qué salidas de negociación, qué opciones puedo yo tener cuando yo ingreso a un trámite de negociación de deudas, cuando quiero negociar las deudas que yo tengo? ¿Listo? Cuarto punto, ¿qué requisitos exige la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son los supuestos de insolvencia? Más cómodo, entendible para todos. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para poder aplicar a un trámite de negociación de deudas? Y por último, ¿qué debo tener yo en cuenta en temas del costo o la inversión que debo tener yo como deudor para tener en cuenta si voy a ingresar a un trámite de negociación de deudas? ¿Listo? Al final de esto, como les dije, vamos a hacer una socialización de preguntas y respuestas. Y para los últimos que se estén quedando, vamos a tener regalitos. ¿A quién le gustan los regalitos? Diga yo ahí en el chat del Zoom, por favor. ¿A quién le gustan los regalitos que vamos a tener al final del espacio? Los regalitos son para las personas que se queden hasta el final y pues poderles brindar esta información completa, ¿vale? Eso, ahí. ¿Quién más está activando? Norma, Frey, gracias, perfecto. Yo, ahí todos los que están activos. Vamos a iniciar con el primer punto y es cómo funciona el trámite de insolvencia económica dentro del proceso de insolvencia. ¿Listo? Familia, el trámite de insolvencia económica nace en el año 2012 con la ley 1564, donde se llamaba en su momento Ley de Insolvencia para Persona Natural No Comerciante. Y pare de contar. Resulta que en el año 2012 surge esta ley con el objetivo principal de ayudarle a aquellas personas del común, a aquellas personas que tienen un empleo, que tenían deudas y que no sabían cómo pagarlas, pues se crea la ley con el objetivo de ayudar a esas personas que quieran entrar a negociar. Con esta ley, la ley 1564, no se permitía negociar deudas con comerciantes porque ya los guiaba o los mandaba a guiarse a otra ley, que es la ley empresarial o la ley 1116, que esta nació en el año 2006. ¿Listo? ¿Qué pasaba con estas personas? Que muchos de esos comerciantes, cuando entraban a presentar un proceso de negociación de deudas, les cerraban la puerta porque había un limbo, había un vacío en el proceso o en la ley que decía, venga, pero es que usted es comerciante, pero no tiene una empresa constituida, sino es un negocio. Y las deudas no están a nombre del negocio, sino están a nombre suyo como persona natural. Entonces, esa persona que era comerciante le tocaba ir a cancelar su cámara de comercio, le tocaba ir a hacer un rollo de vueltas para poder aplicar, porque como comerciante no le permitían, ¿sí? Entonces, el pasado 2025, el pasado febrero del año pasado, se reincorpora o hace la modificación a la ley 1564 y entra a regir la ley 2445 en su modificación, donde dice, venga, vamos a tomar varios artículos y vamos a modificar la ley 1564
y hoy en día se llama Ley de Insolvencia para Persona Natural No Comerciante y Pequeños Comerciantes. ¿Listo? ¿Qué beneficio nos trajo este cambio? El primero, que ya le da la apertura a esos pequeños comerciantes que hoy tienen una cámara de comercio activa, que de pronto se postulan como comerciantes, de pronto venden algún producto por redes sociales y demás. Esas personas ya pueden ingresar a un trámite de insolvencia y pues ya le abre la oportunidad a estas personas. ¿Qué es pues, por qué se amplía tanto? Porque recordemos que todo lo que son las pymes son las que mueven más del 70% de la economía de un país. ¿Listo? Entonces hay tanto informalismo en el mundo comercial que pues la gran mayoría de comerciantes son los que mueven la mayor economía del país. Entonces acá se abre la oportunidad para esos comerciantes. ¿Cuál otro mercado o cuál otro tipo de personas nos permiten ingresar a raíz de esta modificación? En esta modificación, aquellas personas que son funcionarios públicos, policías, militares, funcionarios de alcaldías, profesores, militares, la ley estableció que si esta persona que es funcionario público tiene deudas de libranzas, no se van a tener en cuenta estas libranzas porque presentaba algo, ahorita que vamos a ver dentro de los requisitos, deudas al día, pues le quedaba totalmente difícil ingresar al trámite de insolvencia. ¿Qué dijo la ley? Pues esas personas vamos a poderlas ayudar no teniéndole en cuenta la libranza si está al día, pero sí la deuda se va a poder entrar a negociar dentro del trámite de insolvencia. Más adelantico se los voy a explicar más al detalle, pero permite que hoy en día ya personas, como les digo, policías, militares, profesores, funcionarios de alcaldías, gobernaciones y demás, pueden también ingresar al trámite de negociación de deuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijo la ley? Pues se reformó con la ley 2445. Cuando se crea esta ley, crean algo que se llaman centros de conciliación. ¿Quiénes son los centros de conciliación? Los centros de conciliación son unas entidades que pone el gobierno cuando se crea esta ley con el objetivo principal de agilizar el trámite de negociación de deudas. ¿Qué pasaba antes de esto? Una persona o una entidad que vamos a poner el ejemplo, una entidad financiera que tenía personas que le estaban debiendo, pues ¿qué tenía que hacer ellos? Pues entrar a hacer un proceso jurídico ante un juzgado e ir a demandarlo y son procesos que pueden durar meses o años dentro de ese estado. Cuando una persona quería de pronto entrar a negociar esas deudas, pues también tenía que ir a un juzgado o sí, a un juzgado ante un juez para poder presentar de pronto algún proceso de estos. ¿Qué dijo la ley? Vamos a crear los centros de conciliación con un objetivo principal de agilizar estos procesos de negociación de deudas. Cuando se crean los centros de conciliación, de una vez se le da un tiempo el cual va a durar una persona dentro de un trámite de insolvencia. ¿Qué dice la ley? Que un trámite de insolvencia se va a demorar o va a durar en su contexto normal 60 días prorrogables 30 días más. ¿Qué quiere decir esto? 90 días aproximadamente. Todo proceso jurídico, cuando se habla de días en su proceso o en su calendario, se habla de días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que estos 90 días ya se extienden a un periodo de aproximadamente 120 días calendario, o sea, aproximadamente 4 meses. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, un trámite de insolvencia hoy en su tiempo normal, en su proceso normal, se demora aproximadamente 4 meses en su normalidad. ¿Listo? Entonces ya se convierte algo muy rápido por medio del centro de conciliación para llevar a cabo estos procesos de negociación de deuda. ¿Listo? ¿Quiénes son los centros de conciliación? Existen em, dos entidades, tres entidades que pueden funcionar como centro de conciliación. El primero, las notarías. La notaría, pues, mientras tenga el personaje, la persona con todo el conocimiento y pues su formación como conciliador, pueden llevar trámites de negociación de deudas. No todas las notarías lo tienen, pero sí algunas notarías tienen alguna persona especializada para llevar trámites de insolvencia. Entonces, el primero, en alguna notaría. El segundo, cámaras de comercio de cualquier ciudad se pueden llevar trámites de negociación de deudas. Tú te puedes dirigir a la Cámara de Comercio, dices que tienes X deudas, es más, los invito, pueden
por internet, buscar la Cámara de Comercio de Bogotá. Usualmente, pues recomiendo la de Bogotá y tú puedes revisar ahí, venga, yo tengo tanto monto de deudas y cómo puedo cotizar y ahí de una vez te sale cuánto tú puedes ejercer tu trámite de insolvencia por medio de una Cámara de Comercio. ¿Listo? Y el tercero son centros de conciliación privados que igual por libre competencia se crean estos centros de conciliación donde pues ya los centros de conciliación privados pues ellos manejan unas tarifas que son mucho más bajas que las que se ejercen a título normal de la ley. ¿Listo? ¿Qué pasa con las notarías y qué pasa con las cámaras de comercio? Que ellos se ligan a las tarifas máximas, entonces muchas veces los procesos salen más costosos con estas entidades. Nosotros, Avanzar Soluciones Financieras, no trabajamos ni con notarías ni con cámaras de comercio, precisamente porque los costos son muy altos y hay que pagar por anticipado. Al finalizar, les voy a decir cómo se paga o cómo se lleva a cabo el proceso con nosotros y vamos a ver algunas diferencias de por qué lo hacemos con centros de conciliación privado. ¿Listo? Se crea el centro de conciliación. Estos centros de conciliación, bien sea notarías, bien sean cámaras de comercio o bien sean centros de conciliación privados, todos están siendo vigilados por Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Listo? Entonces, hay un ente regulador de estos centros de conciliación en donde pues van a estar siendo vigilados que se dé el correcto debido proceso al trámite de insolvencia. ¿Listo? Son los garantes que se van a llevar a cabo todo el trámite de negociación de deudas, ¿vale? Posterior a esto, cuando ya se crean los centros de conciliación, pues acá es donde entran las personas deudoras que pues por el desconocimiento pues no saben cómo llevar a cabo un trámite de negociación de deudas y acá es donde entramos empresas como nosotros a capacitar, informar, sacar charlas como estas para darles a conocer cómo se pueda llevar a cabo el trámite de negociación de deudas. Entonces, cuando ya una persona tiene X monto de deudas, nosotros como empresa, ¿qué hacemos? Informamos y sabemos el cómo, el cuándo y en dónde llevar un trámite de negociación de deudas, ¿cierto? Entonces, nosotros como compañía de asesoramiento convencional, ¿qué hacemos nosotros? Guiamos y apoyamos a ese deudor para poder llevar a cabo el trámite de negociación de deudas. ¿Listo? Cuando nosotros, como asesores del deudor, cuando nosotros lo estamos guiando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Damos una asesoría, damos un diagnóstico de las deudas que esta persona tiene y le vamos a decir, ¿es viable o no es viable el trámite de insolvencia? ¿Listo? Si es viable y la persona toma nuestros servicios, lo que vamos a hacer inicialmente es solicitar al centro de conciliación el que el deudor sea admitido al trámite de insolvencia. Algo por aportarles acá, nosotros como compañía, como especialistas en este trámite, nosotros garantizamos que si tú cumples con los requisitos, garantizamos 100% la admisión al trámite de negociación de deudas. ¿Listo? Entonces, nosotros como compañía que acompaña al deudor, pues te vamos a guiar en la solicitud hacia el centro de conciliación. Cuando se solicita esta admisión, el centro de conciliación va a emitir un documento que se llama, por favor, todos tomen apunte ahí, auto de admisión. ¿Listo? ¿Qué es este auto de admisión? Es un documento que emite el centro de conciliación, bien sea una notaría, bien sea una cámara de comercio, o bien sea un centro de conciliación privado. Va a emitir un documento que se llama auto de admisión, que es el que valida que el deudor cumple con los requisitos e ingresa a un trámite de negociación de deudas. ¿Listo? ¿Qué hace el centro de conciliación cuando emite este auto de admisión? Una vez lo admite, lo que va a hacer es convocar a todos los acreedores que el deudor tiene. ¿Listo? ¿Cuáles son los acreedores? A todas las personas o entidades a las que yo como deudor le debo. Acreedores como el Estado, personas que de pronto deben impuesto predial, impuesto vehicular, personas que le deben a la DIAN, personas que deben comparendos, todas las deudas que puedan tener con el Estado se pueden negociar dentro del trámite de insolvencia. Esos son acreedores. ¿Qué otro ejemplo de acreedores? Las personas que
sacaron un crédito de vehículo, un crédito para una moto y demás, se denominan deudas prendarias, se pueden negociar dentro del trámite de insolvencia. ¿Qué otras deudas? Créditos hipotecarios, créditos de vivienda, se pueden negociar dentro de un trámite de negociación de deudas. Pequeños comerciantes, que yo tengo una droguería, que yo tengo, voy a poner un ejemplo, una barbería, que yo tengo una panadería y resulta que yo le debo a los proveedores que me dan la mercancía. Esos proveedores también se pueden negociar dentro del trámite de insolvencia. ¿Qué otras deudas se pueden negociar? Todo lo que llevan documentos como pagarés, letras, cheques, facturas, todo ese tipo de documentos que avalan una deuda se pueden entrar a negociar acá. ¿Qué tipos de documentos firmamos nosotros cuando sacamos una tarjeta de crédito, cuando sacamos un crédito de libre inversión, consumo, libranza? En fin, firmamos un pagaré, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de deudas también se entran a negociar dentro del trámite de insolvencia. ¿Listo? ¿Qué hace el centro de conciliación cuando te admite? Va a convocar a todos los acreedores que tengas por negociar. Familia, como esto es un trámite legal, por igualdad de condiciones, el deudor no puede decir, venga, es que yo quiero negociar solo esta deuda y estas otras no. Si tú como deudor vienes con ese pensamiento, nosotros como asesores te vamos a decir, no te puedo ayudar con el trámite de insolvencia porque el trámite de insolvencia, hacer un trámite legal y justo, todas las deudas se deben entrar a negociar dentro de este proceso. ¿Listo? Ay, es que esta entidad es tan buena gente y yo no los quisiera como vincular porque pues ellos son los que me han venido prestando. O venga, es que yo tengo esta tarjeta y con esta tarjeta es con la que yo hago mercado y esta tarjeta es la que me ha sacado de apuros y tengo necesidad de ponerla. Sí. Si no la quieres ingresar, el trámite de insolvencia no es para ti, ¿vale? Porque sí o sí, todas las deudas deben ingresar dentro del trámite de insolvencia. ¿Listo? Entonces, el centro de conciliación va a citar a todos los acreedores y lo que vamos a empezar a hacer en este sentido es entrar en una audiencia de conciliación. ¿Listo? Chicos, apunten eso. Conciliación. El trámite de insolvencia no obliga a nadie a que tenga que negociar. No te obliga ni a ti como deudor, ni a las entidades financieras, cooperativas, ni a la persona que te prestó, tampoco lo está obligando a negociar. Por eso se llama proceso de conciliación. Te va a citar para que nos reunamos y podamos presentar una propuesta de negociación. Y como es un conciliatorio, pues la persona o la entidad te puede decir como sí, te puede decir no a esa propuesta que tú estás pasando, ¿vale? Entonces, así funciona el trámite de negociación de deudas. Puntos principales de esto. Existe una entidad que está vigilando el trámite de insolvencia. Existe un documento que se llama auto de admisión, que es el que valida que tú estás dentro del proceso y el centro de conciliación va a citar a todos los acreedores que tú tengas, ¿vale? Vamos con el segundo paso y es, ¿qué beneficios me brinda la ley de insolvencia cuando ingreso a un trámite de insolvencia? Acá esto se divide en dos etapas, unos beneficios inmediatos y unos beneficios posteriores. Vamos a iniciar con los beneficios inmediatos. ¿Qué quiere decir inmediatos? Tan pronto tú tienes el auto de admisión, tienes ya por derecha propia estos beneficios. ¿Listo? Vamos con el primer beneficio de los inmediatos. Está dado a todo ese tema de los intereses moratorios, corrientes y esos gastos de abogado. ¿Qué pasa cuando una persona entra en mora y le empiezan a llamar de esas casas de cobranza, que lo empiezan a amenazar con esas cartas de cobro prejurídico, que las deudas empiezan a crecer, ¿cierto? Entonces, no, es que yo debía 10 millones de pesos, pero la deuda se me creció y ahorita debo 25 millones de pesos porque me están cobrando los abogados, los intereses moratorios y todo ese tema que las entidades están cobrando, ¿cierto? ¿Qué dice la ley? Que vamos a tener la oportunidad de condonar todo eso que está por encima de lo que es el capital de la deuda. ¿Listo? Chicos, los que quieran investigar, hay un artículo en la ley 2445, que es el artículo 553 en el numeral 2, y ahí no lo tengo aquí explícito, yo lo tengo ya en memoria y dice que cuando tú vas a entrar a negociar, vas a entrar
inicialmente con el capital de las deudas sin contemplar intereses, sin contemplar sanciones en ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que vas a tener la oportunidad de condonarte todos estos conceptos, intereses moratorios, corrientes y gastos de abogado. ¿Cuándo? Cuando tengas el auto de admisión. ¿Listo? El segundo beneficio que tienes apenas tengas el auto de admisión y está dado en los procesos ejecutivos o administrativos. Ejecutivos para la persona civil, la persona del común, como cada uno de nosotros acá. Si hay personas acá de pronto que son militares, policías, funcionarios públicos, usualmente cuando son estas personas que trabajan para el gobierno, ellos presentan procesos administrativos. Si tú como funcionario tienes algún proceso administrativo, también este beneficio es para ti. ¿Cuál es el beneficio? Que se va a poder suspender ese proceso jurídico que tú tienes. ¿Listo? Chicos, acá les quiero contar una historia así muy breve. Hace unos años ese es uno de los casos exitosos que he tenido que siempre ha marcado mi carrera en este proceso lindo de negociación de deudas. Y fue una chica que conocí precisamente dándole una asesoría de este proceso. Era una chica que en su momento era guarda de seguridad, dos hijos, madre cabeza de familia. em, Ese era su estatus en ese momento. Tuvo un accidente, ella iba manejando la moto que la llevaba hacia su lugar de trabajo, tuvo un accidente en la moto y este accidente, gracias a Dios, no pasó a graves cosas, pero pues sí la tuvo incapacitada casi por año y medio. ¿Qué pasa con una persona que tiene incapacidad? Pues que los ingresos se le reducen, ¿cierto? Porque no le ingresa su salario completo y empieza a reducirse a esta persona. Ahora imagínese una persona, madre cabeza de familia, dos hijos, y con un reto que era que no podía generar los ingresos completos y pues por su incapacidad pues no podía en ese momento buscar otras labores u otro trabajo. Esta persona durante ese año y medio tenía un apartamento en ese momento y ese apartamento, por ese año y medio que no había pagado, ya le habían declarado un remate de su apartamento. ¿Listo? Esa persona que ya estaba entrando en remate, ya estaba a un mes con la fecha de remate ya establecida por un juez, ella ya había desocupado su apartamento dándolo por perdido. Ya decía, venga, yo no tengo cómo pagar, la entidad no me quiere recibir nada, solamente me está cobrando el total de la deuda y ya el juez ya había determinado una fecha de remate. La conozco a ella en un octubre de uno de estos años anteriores. Le digo a ella, venga, pues agendemos la asesoría, le voy a dar la información y usted con la información, pues tomamos la decisión que sea pertinente. A ella la conocí precisamente en un espacio de estos, ahorita que caigo en cuenta. Ella entró en un espacio como este y ahí agendamos la cita. Esa chica me decía, venga, pero es que realmente eso se puede hacer. Y yo le dije, pues mire, tenemos dos opciones, tenemos dos salidas. O te das por vencida y dejas perder tu casa, o lo intentamos haciéndolo por este lado. ¿Listo? Entonces leí la asesoría, le dije, mira, esto se puede hacer, podemos suspender ese remate con el auto de admisión. ¿Qué necesitamos? Movernos ya porque el remate está a menos de un mes. ¿Sí? Entonces esta persona, no, pero es que eso tiene un costo y yo no tengo el dinero. Y yo le dije lo siguiente, mira, busca con tu familia, con tus conocidos, el valor inicial para poderlo radicar ante el centro de conciliación. ¿Cuál es el objetivo? Frenar el remate que tienes. ¿Listo? Una vez frenemos el remate, pues empiezas a pagarnos a nosotros. Fue como la opción que yo le di en ese momento. No quiere decir que tú que estás acá te voy a dar también esa opción. Ya lo manejaríamos a futuro. Pero obviamente me movió ese caso y le lanzo a esta persona, venga, hagamos lo posible porque no se pierda. El remate estaba para los finales de noviembre. 2 días antes de la fecha del remate, tuvimos el auto de admisión, se presenta ante el juzgado y el remate se detiene. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado a una persona que a finales de noviembre le rematen su casa, su apartamento, le quiten su apartamento, esté viviendo en otro lugar donde de pronto quizás no estuviera cómoda con sus dos hijos
y pues ganando lo mínimo que en ese momento podía estar ganando, ¿cierto? ¿Cómo hubiera vivido esa persona ese diciembre? Triste, aburrida, acongojada y con ganas de, venga, ¿yo qué hago en esta vida si no tengo soluciones, ¿cierto? Ese diciembre para esa persona fue totalmente diferente porque ese día que suspendimos el remate, nos agendaron fecha de audiencia, entramos a negociar y me acuerdo muy bien de esa fecha, 21 de enero del siguiente año, ella se devuelve para su apartamento con una negociación donde le quedó una cuota factible a lo que ella venía ganando en su momento y hoy por hoy ha sido en los casos exitosos donde esta persona me ha referido un poco de clientes gracias a confiar en este proceso. Entonces, familia, ¿por qué traigo esta historia? Porque lo malo de la ley de insolvencia es que la gente no lo conoce. Porque si lo conociera, no se deja embargar el sueldo, no se deja quitar la casa, no se deja quitar el carro y entra a dar la pelea para no perder lo que tiene, ¿cierto? Entonces, familia, apenas tengamos el auto de admisión, un beneficio inmediato que va a tener la persona es suspender esos procesos jurídicos que pueda tener en su contra. ¿Listo? Tercer beneficio que tiene, apenas tengas el auto de admisión, se los decía ahorita, esas personas que tienen libranzas, descuentos por nómina, apenas tengas el auto de admisión, vamos a notificar a esas entidades y pues deben suspender esos descuentos por nómina que se tienen. Es algo que nosotros lo hablamos inmediato, obviamente es un proceso que se debe llevar, venga, tenemos que ir a la entidad, reportar que pues empezó el trámite de insolvencia, más o menos se demora alrededor de 2 a 3 meses el que le dejen de descontar de esas libranzas, ¿vale? Ese es el tercer beneficio que nos da apenas tengamos el auto de admisión, ¿vale? Estos son los beneficios inmediatos que nos da el trámite de negociación de deudas apenas tengamos el auto de admisión. Beneficios posteriores, ya cuando estamos en la negociación de las deudas. Los acuerdos de intereses futuros. Acá yo les hablo de condonar intereses moratorios, corrientes y gastos de abogado. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita esto es un proceso conciliatorio? No obliga a la entidad a negociar. Pues resulta que acá, como esto es una negociación, la entidad me dice, venga, si usted quiere que negociemos esta deuda, listo, yo le condono los intereses, pero ¿cuáles mis intereses me va a pagar usted de aquí en adelante? Y ahí es bien el beneficio grande que nosotros tenemos ya con la experiencia, y es que esos intereses futuros los hemos podido entrar a negociar por debajo de lo que están actualmente en el mercado las tasas de interés. ¿Listo? Quien conozca de pronto o sepa qué tasas de interés se manejan hoy en el mercado, quiero que alguien me diga qué tasas de interés, escríbamelo ahí en el chat, se utilizan en una tarjeta de crédito. ¿Qué tasas de interés se están manejando ahorita en un crédito de libre inversión, en un crédito de consumo? ¿Alguno que de pronto sepa ahí que esté informado en este tema? ¿Ninguno? Listo. Los invito a ustedes que si tienen deudas, revisen su extracto, revisen, porque ahí nos dice qué tasa de interés estamos pagando. Steven dice 21% anual. Si lo convertimos a nominal mes, estamos hablando de 1,1, 1,2, 1,5. Hay tasas de interés que hay personas pagando tasas de interés del 1,8, 2, 2,5. El año pasado hubo unos meses que la inflación se subió bastante, donde yo llegué a ver personas pagando tarjetas de crédito tasas mensuales del 4%. Si lo llevamos al anual, estamos hablando de tasas por encima del 30% anual. ¿Sí? Entonces son tasas excesivamente elevadas. Cuando nosotros entramos a negociar esas deudas, beneficio que tiene la persona que entra a negociar con nosotros es que va a tener acuerdos de pago con tasas del 1, del 0,8, del 0,6, dependiendo la entidad. Ya hemos tenido esas negociaciones donde la negociación puede estar por debajo del 1%. ¿Listo? Entonces, hay un beneficio posterior en la negociación de las tasas de interés futuro. O sea, que va a tener un ahorro de intereses. ¿Listo? Hay otros beneficios que no son tan tangibles como lo son estos beneficios inmediatos y posteriores, y ya va más que todo al ser de la persona. ¿Cuáles son? El tema de su tranquilidad, el tema de que me dejan de llamar, el tema de que venga, yo no sé qué responderle a esa persona cuando me llama, a esa casa de cobranza,
porque es que todos los días me llaman, pero como yo no tengo plata, no sé qué decirle, ¿cierto? Cuando tú ingresas al trámite de insolvencia, pues uno, la ley dijo, venga, si esas entidades te están acosando, puedes ser informado al centro de conciliación y estas entidades pueden ser hasta multadas por ese exceso de cobranza. ¿Listo? Entonces ahí ya dice la ley, venga, te vamos a apoyar en esto porque muchas personas hoy se están suicidando, están perdiendo su matrimonio, están perdiendo muchos temas personales por esa falta de tranquilidad, por esa cobranza que están haciendo. ¿Listo? Te van a dejar de llamar. Es muy diferente la persona que te llama y venga, es que no sé qué decirle a tú decirle, venga, es que yo inicio un trámite de insolvencia, dígame a qué correo yo le puedo enviar el auto de admisión, porque la ley dice que usted debe dejarme llamar. ¿Listo? Entonces ya usted tiene una respuesta para darle a esa persona que lo está llamando a cobrarle y decirle, venga, es que yo no tengo en este momento cómo pagarle y por eso ingresé a un trámite de negociación de deudas, a dónde le envío el documento, porque pues usted ya no debe estarme haciendo llamadas de cobranza. ¿Listo? Y pues va a tener una respuesta para esa persona que lo está llamando. ¿Listo? Dice Miriam, tarjetas de crédito del 26 hasta el 46% anual, o sea, literal, una persona que pague una tarjeta de crédito al 46% está entregando todos sus ingresos en solamente intereses. ¿Listo? Giner dice, tengo entendido que si tiene varias deudas va pagando una por una sin que se mezclen varias. Genial. Y ya ahorita le voy a ir a responder puntualmente. Vamos a terminar con la presentación y respondo esas preguntas que están haciendo ahí. ¿Listo? Familia, dentro de esto, ¿de qué depende que estos beneficios se puedan dar cuando estamos en el proceso de la negociación? De que cuando nos reunamos a conciliar, de cuando nos reunamos a negociar con esas entidades, que busquemos la mayoría decisoria, que la mayoría de estos acreedores nos digan que sí. Vamos a tener aproximadamente los 120 días que les dije de negociación y vamos a tener varias oportunidades de presentar negociaciones. Acá dice que hasta 10 oportunidades. Usualmente no hemos llegado a 10 oportunidades, siempre llegamos como a la tercera, cuarta, quinta. Creo que la que más ha llegado como a la sexta intervención, porque pues gracias a la experiencia que ya tenemos, pues ya sabemos cómo poder llevar a cabo estos procesos de negociación exitosos o efectivos al final del ejercicio. ¿Listo? Entonces acá nos encargamos nosotros dentro de ese proceso de negociación de deudas. Si tú tomas la decisión de llevar el trámite con nosotros, pues vas a tener de primera mano a a la empresa número uno poniendo trámites de negociación de deudas a favor tuyo. ¿Listo? Después de esto, familia, viene qué soluciones me brinda el trámite de negociación de deudas, familia. El trámite de negociación de deudas nos da dos salidas de negociación. ¿Listo? Estas dos salidas van determinadas a esa capacidad de pago que tú como deudor tienes en este momento para presentar una propuesta de negociación, ¿cierto? No es lo mismo la persona que diga, venga, yo debo 120 millones de pesos y mi capacidad para presentar una propuesta de negociación es de 3 millones de pesos. A la persona que me diga, venga, yo debo 120 millones de pesos, me quedé sin empleo y en este momento, mira, yo me puedo comprometer porque mi esposo o mi esposa me ayuda y me puedo comprometer a 500.000 pesos, ¿cierto? No es lo mismo el que tiene 500.000 pesos para una propuesta que el que tiene 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, estas salidas de negociación, ¿qué lo va a determinar? ¿Qué capacidad de pago tienes tú como deudor? ¿Vale? Y dentro de estas diferentes salidas, una es buscar un acuerdo de pago a donde yo me puedo plantear una propuesta de negociación a todos los acreedores, o una segunda salida que se las voy a explicar con este comparativo. La ley nos da algo que se llama una liquidación patrimonial. Para que podamos entenderlo, se los voy a explicar en este paralelo qué es la diferencia de un remate a una liquidación patrimonial cuando una persona ingresa al trámite de insolvencia o al trámite de negociación de deudas. Resulta que en Colombia, si una persona no paga, pues nos van a perseguir jurídicamente, ¿cierto? Y si yo no tengo cómo pagar con efectivo, pues tengo que pagar con las cosas que yo poseo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, dentro de estas, cuando una persona tiene cosas como apartamentos, casa, finca, lote, bienes y demás, pues lo que va a entrar a buscar esa entidad es a rematarle lo que esa persona tiene, ¿cierto? ¿Qué dice el remate? Que cuando tú entras en un proceso de remate, esos bienes que tú tienes o ese bien que van a rematar, entra en el 70% de su valor comercial a pagar la deuda que estás debiendo. Voy a poner un ejemplo numérico. Yo tengo una casa, un apartamento,
que vale 100 millones de pesos. Pero resulta que cuando entra en remate, tu casa no te la van a valorizar en los 100. De ese valor te lo van a valorizar al 70%, o sea, esa casa vale 70 millones de pesos. Ahora, ¿quién ha escuchado de los famosos, de esas personas que compran casas en remate? ¿Sí los han escuchado? Resulta que estas personas que entran a comprar esos bienes en remate, resulta que al banco no le interesa cuánto valga la casa. Al banco, la entidad, le interesa es cuánto usted me está debiendo. Resulta que yo tengo una casa de 100 millones de pesos, pero la deuda es de 40. Al banco no le interesa venderla por 70, al banco le interesa recuperar esos 40 millones que usted dejó de pagarle y la casa puede ser vendida por 40 millones de pesos, una casa de 100. Y ahí es donde aprovechan estas personas que tienen el dinero, dicen, venga, yo le compro esa casa que está en remate en esos 40 millones, van y la arreglan, van y le hacen unos ajustes y después van y la venden en 80, en 100 millones de pesos y duplicaron su dinero. Así es como funcionan las personas que compran en remate, ¿cierto? Pero tú como deudor, si no tenías esta información, pues te van a rematar el bien por debajo de ese 70%. ¿Qué quiere decir? Que ya perdiste como mínimo el 30%. ¿Y qué pasa con las otras deudas que tienes ahí? Esas deudas van a seguir vivitas, van a seguir ahí en acecho y te van a seguir cobrando. O sea, quedaste sin casa, quedaste con pérdida y aparte te van a seguir llamando a cobrar, ¿cierto? Eso es lo que pasa usualmente con una persona que entra en un remate. ¿Qué dice la ley? Que si tú ingresas a un trámite de insolvencia económica, tienes patrimonio o no tienes patrimonio, igual te puedes ir a una liquidación patrimonial. ¿Qué beneficios tiene el irse a una liquidación patrimonial? Y lo voy a poner con un ejemplo numérico. Esta persona puede tener dos escenarios. Escenario uno, tiene una deuda de 80 millones de pesos, pero esta persona tiene una casa, tiene un carro y tiene una moto, que el patrimonio le vale 155 millones de pesos. ¿Qué dice la ley en este escenario? Venga, yo me voy a una liquidación patrimonial, pero acá me van a tener en cuenta el valor comercial del 100% de mi bien. O sea que si mi casa vale 100 millones de pesos, pues me van a tener en cuenta esos 100 millones de pesos. ¿Listo? Entonces ya vamos con ese primer beneficio de que no me van a rematar con el 70, sino mi casa va a valer el 100% en este ejercicio. Que yo debo 80 millones y mi patrimonio vale 155. Venga, entonces dentro de esa negociación se fue una liquidación, vamos a pagar toda la deuda con el patrimonio, pero a mí me va a quedar un excedente. En el remate no le queda excedente a nadie, es más, la persona siempre queda debiendo. Acá sí tiene la persona la oportunidad de que le quede un excedente y que le sea retornado a esa persona. ¿Cómo se lo retornan? Cuando el liquidador haga el cruce, se haga la venta de estos bienes, pues a usted como deudor con ese patrimonio, pues le va a quedar ese excedente. ¿Listo? Ese es el escenario número uno. El segundo escenario, venga, yo tengo 380 millones de pesos en deuda y mi patrimonio vale 155 millones de pesos. Esta tarde, no sé si de pronto aquí esté presente la persona, porque igual lo invité. Con su permiso, voy a tomar el ejemplo que le di el día de hoy. Esta persona tiene una deuda de más o menos 130 millones de pesos y dentro de esos 130 millones de pesos, él tiene un vehículo que vale 30 millones de pesos. Entonces yo le dije, amigo, si yo le digo que con ese carro de 30 millones de pesos tú puedes pagar esos 130 millones de pesos, ¿qué decisión tomarías? Si entrego el vehículo o no, no lo quiero entregar porque, voy a poner un ejemplo, esto es historia real. Hace un tiempo atrás asesoré a una persona que me dijo, no, es que yo quiero entrar al trámite de negociación de deudas, yo no quiero perder la camioneta, es lo que he conseguido con el sudor de mi frente, con el trabajo de toda mi vida, y tenía una camioneta de oneroso valor, valía más o menos 250 millones esta camionetica. Cuando entró a darle la asesoría, la camioneta vale 250 millones, pero las deudas a esta señora le ascendían a más de 600 millones de pesos. Entonces yo le dije a esa señora, listo, ¿y usted cuánto dio de cuota inicial para que le dieran esa camioneta? No, yo no di ni un solo peso, solamente me la dieron toda con crédito. Y entonces ahí entró mi cerebro a hacer shock porque esta persona decía, no, es que la conseguí con los ahorros de toda mi vida, pero no pagó un solo peso de cuota inicial, todas se la prestaron. Y no quiso, esta persona no inició el trámite, yo le dije, venga, con esa camioneta de 200 millones.
de pesos, usted puede pagar esos 600 millones de pesos. Me dijo, no, es que yo no quiero perder la camioneta, entonces voy a ir a negociar directamente con la entidad y que bla, bla, bla. Bueno, ahí tomó esa persona su decisión. ¿Qué hay? Apegos de pronto a lo material, ni bueno ni malo, cada uno de ustedes, si tiene alguna de esta situación, pues eso puede pasar. ¿Listo? ¿Qué dice la ley? Que yo con mi patrimonio, en este caso esta persona que asesoré el día de hoy, 30 millones de pesos vale el carro, 130 millones de pesos, esa persona sí me dijo, venga, pues entreguemos el carro, paga los 130 millones de pesos con ese carro de 30 millones de pesos. ¿Qué dice la ley? Esto se puede hacer. ¿Qué dice la ley? Pagas hasta donde alcance con tu patrimonio y ese saldo de deuda va a pasar o va a mutar de clase a ser una deuda natural no exigible. ¿Qué quiere decir esto? Que esa deuda debe salir de centrales de información, ya no puede ser cobrada por estas entidades y prácticamente la ley te va a dar una segunda oportunidad en tu vida financiera. ¿Listo? Por eso esta ley es conocida como la ley de las segundas oportunidades, ¿cierto? Entonces, hay un beneficio acá, ¿cierto? Yo no quiero que me rematen el carro y seguir debiendo. Venga, pues si ya lo voy a dar por perdido, pues venga, de una vez sanemos todo lo que hay acá. Hay un tercer escenario que no lo tengo aquí como ejemplo, pero lo voy a nombrar y es, venga, ¿y qué pasa si yo quiero entrar? Tengo 130 millones de pesos, pero venga, yo no tengo ni el carro, no tengo ni el carrito sanduchero de Laura en América. ¿Cierto? Entonces acá también la persona se puede declarar en insolvencia, familia. Esa persona, así no tenga patrimonio, la persona puede declararse en insolvencia, venga, yo tengo una situación que no puedo pagar o la capacidad de pago que tengo es muy bajita, pero no tengo patrimonio. También tú puedes ingresar al trámite de insolvencia y tiene los mismos beneficios, ¿sí? Descargue de deudas, volver a iniciar dentro del trámite de insolvencia familiar. Si no me creen esto, pueden ir a la ley 2445, artículo 531, y ahí dice el objetivo principal de esta ley. Dice negociar sus deudas por medio de un acuerdo de pago, por medio de una liquidación patrimonial y tendrá la opción o la oportunidad de reincorporarse al sistema financiero. ¿Listo? Lo van a leer diferente allá, pero yo se lo estoy hablando de un diálogo que todos podamos comprenderlo. ¿Listo? Pero eso es lo que dice. Tú tienes dos oportunidades de negociar, un acuerdo o una liquidación patrimonial y te puedes reincorporar al sistema financiero. Artículo 531, familias, si lo están apuntando, ley 2445 del 2025. ¿Qué soluciones me brinda? Entonces, familia, esos son los beneficios que me da la ley de insolvencia. Cuando venga, yo no tengo cómo pagar o no tengo la capacidad, pero yo quiero buscarle una solución y quiero recuperar mi tranquilidad financiera. Esto es lo que nos brinda la ley de insolvencia. Ya no habrá más deudas exigibles y podrás empezar, pero ya con una experiencia de vida. Familia, cuarto punto. ¿Qué requisitos exige la ley para poder aplicar al trámite de insolvencia? Primero, tener dos o más deudas. No es que yo solamente tengo un acreedor, resulta que yo tengo cinco deudas, pero todas son con el banco de la casita roja. La ley dice mínimo dos o más acreedores con dos o más deudas con más de dos acreedores. ¿Listo? Si tienes uno solo, pues ven, piensa de pronto te pusieron de pronto por allá un comparendo y no te acuerdas, un fotocomparendo, o estás debiendo de pronto algún impuesto, o esa deuda que hace un año un amigo me prestó y yo le firmé una letra. Todas esas deudas se pueden entrar a negociar dentro de este proceso. Entonces, si es este escenario, pues hay que buscar otra deuda que tengas porque la ley mínimo dice dos deudas. ¿Listo? Que esas dos deudas mínimo tengan 90 días en mora. No, lo que pasa es que yo sí tengo como cinco deudas, pero todas están al día, pero ya veo que no puedo, el próximo mes ya me va a poner en mora porque no tengo cómo pagar. Estás en el mejor momento. ¿Por qué? Porque acá tú vas a poder recibir la información y vas a poder tomar una decisión con más calma para llevar a cabo un trámite de negociación de deudas. ¿Listo? ¿Qué dice la ley? Que de todas esas deudas que tú tengas, como mínimo el 30% del total de esas deudas debe tener estos 90 días en mora. Te voy a poner con ejemplo otra vez numérico para que sea mucho más entendible. Resulta que yo tengo cinco deudas. De las cinco deudas me suman 100 millones de pesos. Pero de esos 100 millones, resulta que yo tengo acá un crédito hipotecario, tengo acá un crédito de vehículo y estas dos deudas me suman 70 millones. No, me suman 35 millones. ¿Sí? Y tengo las otras tres deudas que están al día, pero y me suman 65 millones de pesos. ¿Qué quiere decir en porcentajes? Que estas dos deudas
ya suman el 35% y estas otras tres deudas suman el 65%, ¿cierto? La ley dice que mínimo tú requieres el 30% para poder aplicar al trámite de insolvencia. En este ejemplo, con estas dos deudas ya puedes ingresar al trámite y entran todas las deudas que tengas. ¿Listo? Ahorita les daba el beneficio que tienen las personas que tienen descuentos por nómina como libranzas y todo este tipo de créditos. La libranza no se tiene en cuenta. Entonces resulta que esta persona tiene aquí estas dos deudas y dentro de estas tres tiene una libranza. Esa libranza entra a negociarse, pero no se tiene en cuenta para la mora, ¿sí? Y como no se tiene en cuenta para la mora, pues el porcentaje de las dos deudas se crece y pues con más veras tienes la oportunidad de entrar a negociar el trámite de negociación de deuda. ¿Listo? Entonces, esos son los requisitos. Que en este momento no los aplicas, no pasa nada. Recibe la información y si tienes que proyectarte a 2, 3 meses más adelante o a 6 o bueno, al tiempo que es, o venga, no, en este momento no, pero pues llévate la información, de pronto un familiar tuyo, de pronto una persona conocida si está viviendo esa situación y tú estás teniendo hoy la información para poder ayudar a esa persona, ¿listo? Como les decía, si la persona cumple con estos requisitos, nosotros avanzar como compañía, te garantizamos 100% a que tú vas a ser admitido. Si todavía no aplicas, pues te vamos a decir, mira, necesitamos hacer esto, esto y esto para que cumplas y nosotros te garantizamos la admisión al trámite, ¿vale? Estos son los requisitos, de todo nos encargamos nosotros. Y familia, vamos a entrar con el último punto para entrar a dar las preguntas, a responder las preguntas que nos vayan surgiendo. Como ya saben, el trámite de insolvencia se vincula una persona, se vincula una entidad que es centro de conciliación. Los centros de conciliación no trabajan gratis. Ni la notaría, ni la Cámara de Comercio, ni los centros de conciliación privados trabajan sin ánimo de lucro. Todas pues tienen un objetivo y la ley estableció unas tarifas de lo que estas entidades pueden cobrar. Hagan de cuenta, el Banco de la República establece unas tasas de interés máximas, ¿cierto? Entonces, el Banco de la República dice, mira, para el mes de junio, la tasa máxima, la que usted como banco puede cobrar, es el 20% anual. Voy a poner un ejemplo ahí. Entonces, el banco no puede superar esa tasa de interés. Entonces, resulta que el Banco de la Casita Roja dice, listo, yo te voy a prestar hoy al 19,9% anual. Puede cobrar lo máximo, pero no puede pasarse ese top, ¿cierto? Resulta que dice nuestro banco amigo, el azulito, y dice, venga, yo quiero coger más clientes que el de la casita roja, entonces yo te voy a ofrecer a tasa del 18% anual. Entonces ahí empieza la libre competencia sin pasarse la tarifa máxima, ¿cierto? Eso pasa con los trámites de insolvencia. Lo que son notarías y centros de conciliación siempre se van a ligar a la máxima. Los centros de conciliación privados tenemos pues por libre competencia que ellos cobran mucho menos de lo que son las tarifas máximas y pues ya entran a esa libre competencia a decir, venga, lleve el trámite con nosotros, lleve el trámite con nosotros y ahí empieza la oportunidad que nos da a nosotros de poder buscar un centro de conciliación que sea aval para llevar el trámite de negociación. ¿Listo? No es gratis. Entonces, en la inversión debes de tener en cuenta de que el centro de conciliación debo sacar un dinero para poderle pagar a ellos. ¿Listo? Acá un beneficio que tiene llevar el trámite con Avanzar. Si tú así averiguas o te invito a que lo hagas, con una cámara de comercio tú tienes que pagar por anticipado tu trámite de insolvencia. ¿Y qué te dice la cámara de comercio? Ve y busca un abogado que te represente dentro del trámite de insolvencia. Aquí es donde viene el dato curioso. Un abogado puede estar cobrando un 8, un 10, un 15, un 20% sobre lo que tú estás debiendo. Entonces, aparte del centro de conciliación que te dice, págueme por anticipado, tienes que ir a buscar un trámite, una persona que tenga la experiencia para hacerlo. ¿Qué es lo bueno de hacerlo con Avanzar, familia? Que lo del centro de conciliación, con los convenios que nosotros tenemos, te lo podemos diferir a cuotas. ¿Listo? Entonces ahí ya no tienes que pagarlo por anticipado. Tienes que, lo vas a pagar, pero lo vas a pagar cómodamente, porque entendemos que una situación de insolvencia es, venga, yo ahora de dónde saco, aparte de que tengo esto, pues tengo que sacar un dinero, pues nosotros entendemos eso, entonces buscamos esas alianzas para que te podamos ayudar en ese tema de tarifas. ¿Listo? La segunda entidad, pues somos nosotros, entonces ya lo tienes todo en uno, ya no te van a decir, venga, es que tienes que ir a buscar a nadie, porque ya con nosotros tienes los abogados expertos, ¿listo?
Entonces, nosotros no cobramos ni el 8 ni el 10 ni el 15 ni el 20. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ayudar al mayor número de personas. Como somos la empresa número uno poniendo trámites de insolvencia en Colombia, les cuento aquí, no destapando algo de los números de la compañía. El mes pasado llegamos casi a los 300 casos radicados en un solo mes. Entonces, ¿qué hace ese volumen? Pues que nos da los centros de conciliación quieran trabajar con nosotros y nos ayuda, y nos ofrecen mejores tarifas, ¿sí? Entonces, usualmente no tengo un valor exacto para darte, pero en tu proceso sí te lo aseguro que va a salir por debajo de lo que cualquier abogado te pueda cotizar afuera, ¿listo? Entonces, esos son los costos de la inversión que debes tener en cuenta. No te puedo hablar de un valor exacto porque todo depende, el monto de deudas que tienes, la estrategia que vamos a buscar, cómo vamos a entrar a hacer tu proceso y el asesor experto que te va a asesorar, pues te va a dar esta información. ¿Listo? Familia. Antes de dar los regalitos que va precisamente dirigidos hacia esta parte de las asesorías, vamos a responder unas preguntas. Son las 8:03 de la noche. Vamos a dar 10 minuticos de preguntas y respuestas. Por favor, la persona que tenga la duda puede alzar su manito y le voy a dar la palabra para que haga su pregunta y que todas las personas acá podamos seguir aprendiendo de esto. ¿Listo? Y vamos a responder algunas que están acá. Y respondo a las preguntas y a las personas que se quedaron hasta el final, pues van a tener su regalo el día de hoy. Entonces, Yaira López, por favor, ¿cuál es tu pregunta? ¿Puedes abrir tu micrófono? No te escucho. Buenas noches, buenas noches. Hola, Yaira, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias porque me invitaron a esta reunión. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de aprender como temas nuevos. Y me Súper. parece muy, de verdad, un tema muy valioso. La verdad, muchas gracias. Tengo varias preguntitas. ¿Tú me Listo. podrías Súper explicar, puntual. sí, qué diferencia existe entre insolvencia, cesación de pagos y sobreendeudamiento? ¿Me puedes de pronto un poquito aclarar esas tres definiciones, por favor? Genial. Insolvencia es, venga, yo tengo ejemplo numérico para que podamos entenderlo. Yo hoy me gano 5 millones de pesos. ¿Sí? Mis gastos son de 3,5 millones, pero resulta que las cuotas que yo pago me suman 3 millones. Tengo 1,5 millones para pagar y las cuotas son de 3 millones. Estoy en una insolvencia porque lo que me gano no me alcanza para pagar lo que yo debo. No quiere decir es que no tienes. Quiere decir que sí tienes, pero no te alcanza para pagar lo que debes. ¿Listo? Eso es insolvencia. ¿Vale? Cesación de Ujú. pagos es cuando tú tienes esas deudas y dejas de pagar. Eso es cesación de pagos, o sea, dejas de pagar la obligación que tienes por pagar. Y la tercera me decías, ¿cuál era? Sobre endeudamiento. Sobre endeudamiento, pues es lo mismo, que yo tengo la capacidad de pago solamente de endeudarme hasta el 30%, si no estoy mal, de lo que gano. Pero resulta que una cooperativa me prestó y me endeudé ahora para pagar el 50% de lo que yo realmente gano. Eso es sobreendeudamiento de cuando te endeudas, pero lo que estás ganando no te da para poder pagar lo que estás debiendo. Ah, gracias, Yami, muy amable. Y Genial. la última preguntita. ¿Sí? Después de que yo haga como una negociación de la insolvencia, ¿trae consecuencias legales si yo no cumplo ese acuerdo ya de pago? Por ejemplo, trabajar. Tú me dices que ustedes trabajan por cuotas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿trae alguna consecuencia legal si esa persona no cumple con las cuotas legales mensuales? Bueno, acá me estás tocando dos temas. Uno, si la persona entra al trámite y nos deja de pagar a nosotros por acompañarlo dentro del trámite. Pues la consecuencia máxima que va a existir ahí es que pues si no pagas el trámite, pues no te vamos a poder acompañar y ahora pues tú como deudor ve y buscas por otro lado o ve y tú enfréntate con los abogados de las entidades, que pues ahí sí como Ah, dicen, te van a comer vivita porque pues ellos sí saben en qué negocio están y tú estás aprendiendo apenas al proceso, ¿sí? No es lo mismo negociar con listo. el que sabe que con el que no. Entonces,
Eso en la parte de nosotros, eh, como empresa que respaldaría al deudor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo de pago y resulta que yo llegué a un acuerdo, pero me quedé hoy sin trabajo, ya realmente la situación, como dicen muchos, va de mal en peor y no pude pagar la cuota? Pues ahí la ley te dice, ven, todavía no estás en la última, pero tienes una oportunidad, uno, de presentar una reforma al acuerdo, o sea, tú puedes volver a presentar una nueva audiencia, mira, me pasó esta situación, no puedo pagar el millón, puedo pagar 800, puedo pagar 500, tienes la oportunidad de volver a presentar una propuesta de negociación. Si ya no se llega, la ley solamente tiene dos salidas, ¿cierto? Los acabamos de ver, o un acuerdo de pago o una liquidación. Si no puedes pagar, pues te vas a ir a una liquidación patrimonial. ¿Listo? Ese es Sí. lo máximo que entraría a pasar dentro del trámite de negociación de deudas. Ah, listo. Muchas ¿Listo? gracias. Ya Listo. dirá, a ti Listo. mil gracias por recibir y gracias por estar acá. Norma Tobón, Hola, buenas noches. buenas ¿Cómo noches, están? Norma. Mira, la idea es que si se tiene una casa o apartamento y este está en embargo ya liquidatorio, se puede acceder a la insolvencia para que no la rematen o qué hacer en ese caso si estoy desempleada y no tengo el dinero, digamos, para acceder a esos pagos. Genial, Norma. Dentro de la explicación, precisamente hablaba de que el beneficio inmediato, apenas tengas el auto de admisión, es que se suspende todo. Entonces, si estás en esa situación, pues el auto de admisión te va a ayudar a frenar a ese remate o ese proceso jurídico. ¿Listo? Voy a lanzarles de una vez el regalo, ya que, digamos, de pronto pueden empezar a salir preguntas muy puntuales de casos y de acá, pues la idea es aprovechar el tiempo. ¿Listo? Familia, para los que se quedaron hasta acá, para las primeras 10 personas que soliciten la asesoría, esta asesoría es totalmente gratis para esas 10 primeras personas que le escriban a la persona que lo invitó acá, que diga, venga, yo quiero revisar mi caso. Vas a tener un asesor especializado dentro del trámite de negociación de deudas y te va a guiar de cómo puedes negociar tus deudas. ¿Listo? No vas a tener ningún costo en ese proceso. A las primeras 10 personas, a las primeras 5 personas que inicien el trámite de negociación de deudas, le vamos a dar un descuento del 5% en su trámite de negociación de deudas por parte de Avanzar. ¿Listo? Y a las tres primeras personas que digan, venga, yo fui dentro de los tres primeros, tú vas a tener el 10% de descuento en el trámite de negociación de deudas de los honorarios que el asesor te diga, mira, esto es lo que tienes que pagar, pero por ser de los tres primeros, te vamos a hacer el descuento del 10%. ¿Listo? Entonces, familia, a la persona que te invitó, escríbele, dile, estuve en la charla con Yamil, quiero agendar mi asesoría y quiero que me guíes a cómo yo puedo negociar mis deudas. ¿Listo? Familia, esos son los regalos que tenemos el día de hoy. Vamos a responder las últimas dos preguntitas. Una, la que dejaron ahorita por el chat. Es que las deudas se deben pagar en un orden específico, familia. La ley organizó las deudas en cinco categorías. ¿Listo? Esas cinco categorías están. Categoría número uno, deudas con el Estado, deudas alimentarias o deudas con empleados. ¿Listo? Si tienes alguna de estas deudas, entran en la categoría número uno. Categoría número dos, deudas prentarias, que son créditos de vehículo, créditos de maquinaria o que hay algún artículo en garantía de esa deuda. ¿Listo? Segunda categoría. Tercer categoría, deudas hipotecarias o créditos de vivienda. Entran en la tercera categoría. No entran los leasing ahí, ¿vale? Solamente créditos hipotecarios o créditos de vivienda. Cuarta categoría, créditos con proveedores. Entonces yo tengo una droguería y resulta que le debo unas facturas a Copidrogas. Esas facturas pueden entrar a negociar y entran en deudas a proveedores, que es la cuarta categoría. ¿Listo? Y quinta y última categoría se denominan deudas quirografarias. Todas las deudas que yo quiero negociar dentro de un trámite de insolvencia debe ser una deuda legal. No, es que yo le debo a mi tía Pepita 10 millones de pesos, pero yo no le firmé ningún documento. Pues esa deuda no se puede negociar porque no es legal, ¿cierto? No está legalizada por medio de un documento. ¿Qué dice la ley? En la quinta categoría entran todas las deudas que están avaladas por medio de un documento firmado. Una letra, un cheque, un pagaré,
una factura, un contrato, todas esas deudas entran dentro de la quinta categoría. ¿Listo? Ahora, la pregunta era, ¿se van a entrar a negociar en orden? La ley dice, en este mismo orden se van a empezar a pagar. Primero empiezas a pagando las deudas del Estado. Cuando termines de pagar las deudas del Estado, vas a pagar las deudas de vehículo. Cuando termines de pagar la deuda del vehículo, vas a pagar la deuda de la hipoteca. Cuando termines de pagar la deuda de la hipoteca, vas a pagar la deuda de los proveedores. Y cuando termines de pagar la deuda de los proveedores, vas a pagar las otras deudas que son las tarjetas de crédito, libre inversión, consumo y demás. Venga, pero es que yo no tengo deudas con el Estado y yo no tengo deudas con proveedores. Listo. Pagas primero la deuda del vehículo, después el crédito hipotecario y por último las tarjetas. ¿Listo? No, que yo solamente tengo el hipotecario y tengo unos créditos de libre inversión. Cuando termines de pagar el crédito hipotecario, le pagas a los otros. Que todas mis deudas son solamente de quinta categoría, porque son tarjetas, créditos de libre inversión, consumo y demás. Ahí se pagan todos al tiempo. ¿Por qué? Porque todos son de la misma categoría. ¿Listo? Entonces, ahí para la pregunta que nos están haciendo en el chat. Venga, a ver. ¿Alguien si quiere levantarme la manito? Una última pregunta acá. Yo estoy mirando a ver qué otro tenemos. ¿Cuál es el plazo para pagar todas esas deudas? Carlos, es muy subjetivo porque no es lo mismo la persona que dice, venga, yo debo 50 millones, a yo debo 300 millones. Mi capacidad es de tanto y el otro mi capacidad es de tanto, ¿cierto? Entonces, todo, como lo decía ahorita, todo va a depender de la capacidad de pago de la persona. No es lo mismo el que debe 60 millones y tiene una capacidad de 2 millones que puede pagar en menos de 5 años a una persona que debe los mismos 60 millones y su capacidad es de 1 millón. Pues se le va a alargar según su capacidad el tiempo. Ya dentro de la asesoría familiar, yo creo que ya están escribiéndole ahí a la persona que lo invitó para tener esa asesoría sin costo y él te va a decir a cuánto tiempo se puede negociar, cómo va a quedar su propuesta, cuál es la mejor viabilidad para tu caso y el asesor pues te va a guiar de la mejor forma. No duden en preguntarle ya en esos casos puntuales a ese asesor todo lo que tengan por preguntarle, ¿vale? Listo, nadie más me levantó la manito, familia. Tengo una deuda de 30 millones. ¿Qué documentos me piden ustedes como asesores de avanzar? Joana, inicialmente, si ya tienes los saldos de las deudas, ya con eso pues podemos entrar a hacer un análisis y ya si tomas la decisión de empezar el trámite de negociación, pues ya hay una serie de documentación que no es para nosotros, sino para presentar al centro de conciliación para que puedas llevar a cabo tu trámite de insolvencia. Carolina Villegas, esta grabación la envío, pues voy a ver si la puedo poner, como hay datos como tal en temas de redes sociales y demás, es muy delicado el tema de hablar de deudas y eso, entonces muchas veces esos videos no los quitan, no nos los dejan publicar y demás, entonces pues voy a tratarlo y si algo, hacerlo ahí. Si no, familia, los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar como Yamit Moreno, arroba Yamit Moreno 13 en Instagram, TikTok, Yamit Moreno. Hay algunos videitos en YouTube, como les digo, hay muchos que por temas de información, muchos me los bajan, otros los tengo ahí como en oculto, precisamente porque eso puede pasar, pero ahí me pueden seguir y pues ahí pueden también tener información. Igual, las redes sociales está bombardeada de esta información. Los invito a que puedan leer la ley 2445, artículo 531 de ahí en adelante, porque ahí hay información que por el desconocimiento de las personas no saben y ahí está lo que puedes hacer. Dato curioso, dice el artículo 553. Si tú tienes un crédito hipotecario en VR, una vez seas admitido al trámite de insolvencia, todos los créditos en VR, moneda extranjera, DTF o cualquier otra denominación pasan automáticamente a ser pesos. ¿Listo? Entonces es un beneficio adicional para las personas que tienen crédito hipotecario, porque la deuda está que le sube, que le sube, que le sube y todavía me faltan 25 años por pagar, pues la oportunidad es para ti de frenar esa subida de ese crédito y entrar a negociar todas las otras deudas que tenga. ¿Listo? Familia, Miranda, ¿qué te llevas del espacio del día de hoy? Estaba pendiente por preguntar ese artículo que acabas de decir ahí, el 531 que no se me pasó cuando lo dijiste, pero creo que es ese, ¿cierto? De la ley 2445. Así es, artículo Ok, 531. Hoy les nombré dos eso. artículos, 531 y 553.
Exactamente. Estaba mirando esa pregunta que ya acá la respondiste y fue que no me di cuenta. ¿Cuál? Y que si hago liquidación patrimonial, ¿es verdad que hay sanción? Eh, Si hago liquidación patrimonial, no sé a qué se refiere con sanción. Sí hay unos castigos que se deben aplicar, pero pues estos castigos son los que no solamente es ingreso al trámite de insolvencia. Si tú eres una persona que tiene deudas y estás reportado, pues tú vas a demorarte el doble del tiempo del que llevas reportado ante centrales de información. No es una sanción, eso se aplica también en el trámite. Después de que tú te vas a una liquidación patrimonial y tú tuviste un reporte, ese reporte va a seguir por el doble del tiempo del que estuviste reportado, contando un máximo de 4 años. ¿Listo? O sea, la ley tampoco te va a decir, no, es que ya tú te ingresaste, ya ahora sí estás nuevito, no. Hay que otra vez recuperar la confianza, hay que otra vez buscar un plan de celular, una tarjeta de 100.000, de 200.000 pesos, porque si tú no recuperas la confianza de ellos, ¿cómo se recupera la confianza? Con el comportamiento de pago que puedes empezar. ¿Sí? No, es que ya me declaré en insolvencia y voy a ir a buscar un crédito de 100 millones de pesos. Si no tienes la capacidad, si no tienes el puntaje y demás, pues te lo van a negar también. Entonces hay que empezar a otra vez, como bebecitos, a volver a renacer en el sistema financiero. ¿Listo? Gracias, Miranda. Tun, tururun, tun, tun. Bueno, algunos que todos tienen la cámara apagada. De los que tienen la cámara apagada, alguien que se lleve algo. Giner Guevara, ¿qué te llevas del espacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente, pues, o sea, muchas dudas que tenía, pues ya se solventaron, o sea, ya las mencionaste, sino que lo que sí tenía entendido es lo que acabaste de decir, ¿no? Que decían que realmente, o como se lo estaba manejando anteriormente, decían que una persona que tenga una insolvencia o que esté en insolvencia ya no podía manejar en el estado financiero, ya no podía sacar un crédito y todo eso. Eso es lo que todo mundo tiene o el concepto que se tiene de la insolvencia. Por eso muchos clientes o muchas personas con las que se ha hablado dicen que no quieren esos procesos porque ya mueren financieramente. Eso Ujú. es lo que todo el mundo piensa. Entonces, eso es lo que te estaba escuchando y lo que realmente me pareció interesante fue eso. Lo del reporte, bueno, eso no hay inconveniente porque de todas formas, quiera o no quiera, es una ascensión que pues, no puede exceder máximo 4 años. Bueno, eso sí, sí lo tengo claro. Bueno, Pero sí estaba pensando en eso porque pues la gente, la mayoría piensa que muere financieramente con un proceso de insolvencia. Eso es lo que más que todo lo que me parecía como interesante. genial, Giner. Y sí, ese mito, porque eso es un mito, y adivinen por quién viene creado, pues por los mismos funcionarios de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque pues no quieren que tú tomes esta herramienta que te puede ayudar, ¿cierto? Es como la noticia que salió hace poco del presidente de Asobancaria diciendo que había un grupo se me va el nombre, ¿cómo es que se le dijeron a eso? El cartel de la insolvencia. Y pues ¿a quién sale a defender el presidente de Asobancaria? Pues a los bancos, ¿cierto? Entonces ahí es donde precisamente, pues nosotros como empresas que representamos al deudor, pues acá también te vamos a informar precisamente de esos procesos. Pero te decía, el artículo 531, chicos, para todos, es el que desmiente ese mito, porque el artículo dice, el objetivo es negociar por medio de esas dos vías y reincorporarte al sistema financiero, o sea, literalmente lo dice el artículo, ¿sí? Hay otras preguntas que han surgido de, venga, y yo pierdo mi trabajo o yo no puedo salir del país porque entro en insolvencia. Chicos, no se pierde el trabajo, es más, hay un artículo en específico, por eso los invito a leer la ley, donde dice que el empleador no puede sacarte por ingresar a un trámite de insolvencia. Por eso, digamos, los funcionarios públicos hoy siguen con sus trabajos, pueden entrar al trámite y no van a tener ninguna afectación por ese lado, o por lo menos por medio del trámite de insolvencia no va a tener una afectación. El tema de salir del país, una persona por deudas no puede salir. Si lo demandaron por alimentos y está reportado en Terredam, es una persona que no puede salir del país, o por temas con deudas con la DIAN, como deuda de IVA y cosas así por el estilo, pues esa persona sí no va a poder salir del país. Pero el resto, que porque yo tengo una deuda de una tarjeta o porque me declaro insolvencia, no son argumentos para poder salir del país. O sea, sí lo pueden hacer, que son preguntas que usualmente salen en estos espacios, no me la hicieron, pero pues aprovecho de una vez en responderlas. Finalizo con Yadira. Yadira, ¿qué te llevas del espacio? Y ahora sí, como dijo Mickey Mouse,
Sé que todos están en su house, pero yo ahorita me voy de viaje para la mía. Yadira, ¿qué te llevas del espacio? Bueno, muchas gracias por la capacitación y pues yo pienso que para terminar ya, a mí me quedó claro que para que una persona tome la decisión de hacer una insolvencia es una buena asesoría y un acompañamiento desde el principio, para que la persona Súper. pueda brindar, o sea, darle como una orientación clara de todo lo que puede pasar o lo que va a beneficiarse al realizar una insolvencia. Pero yo pienso que todo va como en la asesoría y en el acompañamiento que le dé la persona al deudor, pienso yo. Así es, Yaira. Bueno, familia, aprovechen los regalitos de las asesorías que pues estamos brindando. Si inicias, dile a esa persona, venga, es que Yamit dijo que me iban a dar un descuento del 5% si estaba dentro de los 10 y el 10% si estoy dentro de los tres primeros. Pregúntele, venga, ¿cuál número soy? Y a ver qué descuentos te pueden otorgar, porque pues esto es una ayuda para ustedes. Familia, Dios los bendiga, un abrazo inmenso. Espero que este espacio haya sido de gran provecho. Y familia, a los próximos que a futuro vayamos a tener, no duden en brindarle esta información a otra persona que hoy por hoy lo puede estar necesitando. Dice algo muy curioso, que la gran mayoría de matrimonios se terminan por situación de las deudas. Salvemos matrimonios, salvemos muchas cosas que pasan, porque literal, cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana o algo así dicen. Familia, Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. También, chao, chao. Gracias.